¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la red Ha de Venir para ustedes el estudio sobre el libro de Daniel. En esta ocasión se encuentra con nosotros Daniel Miranda. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. Okay. Pero antes, ¿te parece hacer una oración con nuestros televidentes? ¿Quieres orar? Sí. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu a esta hora, nos guíe en el repaso de la lección y podamos extraer aquellas lecciones que tú has dejado allí para nuestra salvación y nuestra enseñanza. Bendice a todos nuestros televidentes en este día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El título es Del orgullo a la humildad. Y el capítulo 4 de Daniel es un ejemplo de cuánta misericordia tiene Dios. El libro de Daniel completamente es un libro, obviamente, de profecía, de historia, pero también es un libro de misericordia y llamado. Correcto. Para cualquier tipo de persona. Y en este caso vamos a ver el llamado que Dios le hace a un rey pagano, poderoso, Nabucodonosor. Ya desde el capítulo 1 ya lo había estado llamando. Primero lo llamó por medio de una vida saludable. En el capítulo 2, por medio de un sueño y le presenta el futuro del mundo a través del sueño de la estatua. En el capítulo 3, por el cuarto personaje que aparece en el horno de fuego, en el cual los hebreos no fueron destruidos, no fueron quemados, sino que Dios intervino allí. Pero el rey vemos que reconocía de cierta manera que Dios es el Dios soberano. Así es. Pero una vez tras otra caía nuevamente a su idolatría. Hasta que aparece una cuarta oportunidad definitiva. Y vemos que fue para vida eterna. Sin embargo, quiero mencionar también que esto que sucede con Nabucodonosor, lo mismo ocurrió antes con Lucifer. ¿Recuerdas cuando se reveló el orgullo de Lucifer? La soberbia se enalteció su corazón a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría. Dios lo llamaba, incluso a través de la música, a través de los coros que se entonaban en el cielo en alabanza a Dios. En su comunión con Dios, él sentía aún amor por Dios. Sin embargo, él tomó la decisión de hacer caso a su soberbia. Y esta es una lección para todos. Esta lección del llamado a Nabucodonosor es una lección que nos muestra que no es nada imposible para Dios salvar al corazón más soberbio. Amén. Amén. Así que, ¿qué te parece si abrimos nuestra escritura con nuestros televidentes y leemos los primeros textos que aparecen ahí? Sí, antes de leer me gustaría resaltar algo que acabas de decir, y es que el pecado que vemos aquí de Nabucodonosor, algunos le conocen como el verdadero pecado original, porque fue el primer pecado que allá en el cielo ocasionó la caída de Lucifer, como lo acaba de mencionar. Así que aquí estamos hablando de este pecado que, de acuerdo a la sierva del Señor, es la raíz de todo el pecado del orgullo. Así que me parece muy interesante, este capítulo tiene muchas enseñanzas para nosotros y vamos a comenzar a explorar el capítulo. ¿Y qué ser humano no es orgulloso? ¿Qué ser humano? Así es. Bueno, ¿quieres leer? ¿Podemos leer hasta el versículo 4? Muy bien, vamos a leer entonces Daniel capítulo 4, versículos del 1 al 4.
Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas, que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Interesante ver aquí que esto es como si él se estuviera hablando de su autobiografía. Sí. O sea, él realmente escribió esto. Así es, y hay evidencias internas que vemos nosotros en el capítulo, que este capítulo fue escrito por Nabucodonosor. Primero es una carta que él escribe, dice acá, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra. Aquí, cuando dice moran en la tierra, se está refiriendo a su dominio, o sea, en el imperio de Babilonia, y dice paz os sea multiplicada. Es una forma muy similar a cómo comienzan las epístolas en el Nuevo Testamento, cuando Pablo, Pedro escriben a las diferentes iglesias. Además, como vamos a ver en este capítulo, Nabucodonosor no solamente está hablando de sus logros, de sus conquistas, de sus victorias, pero también está hablando de su caída. Y de acuerdo a los expertos, nunca un rey en aquellos tiempos se escribía algo malo de él, solo eran cosas buenas. Pero aquí vemos cosas malas de Nabucodonosor, lo cual es un indicio de su conversión. Además dice paz os sea multiplicada. Él quiere dejarnos acá una lección para cada uno de nosotros de no repetir sus errores. Claro, y no solamente a personas comunes, sino a personas que tienen poder. Así es. Bueno, a partir del versículo 5, él ahora va a mostrar la visión, el sueño o pesadilla finalmente, de lo que Dios le muestra. Y antes de hablar del contenido de la visión, ¿por qué tú crees que Dios le manda un sueño más? Porque anteriormente ya había tenido un sueño. Claro que sí. ¿Por qué a un nuevo sueño? Bueno, es una muy buena pregunta. Como había mencionado al principio, Dios había intentado ya 3 veces alcanzar el corazón de Nabucodonosor. Vemos en el primer capítulo, a través de la sabiduría y la temperancia de Daniel, cómo trata de alcanzar el corazón del rey. En la segunda vez le habla a través de un sueño, y en la tercera vez a través de los 3 jóvenes hebreos con Jesús caminando en medio de ellos en el fuego. Y esta vez de nuevo le da un sueño, y aquí yo veo la misericordia de Dios. Dios había fallado 3 veces, no porque su poder no sea suficiente, sino por la dureza del corazón del rey. Y aquí vemos a Dios de nuevo, dándole una oportunidad a Nabucodonosor y le da un nuevo sueño. Quiero leerle una corta sentencia de Profetas y Reyes, página 378, dice, para responder a esa pregunta: en su misericordia Dios dio al rey otro sueño para advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo. Interesante ese trasfondo que nos da ahí la sierva del Señor. Cuando vamos a la historia vemos que durante ese tiempo que el rey recibe ese sueño, habían algunos que estaban conspirando en contra de él para tomar su reino. Y Dios le da este sueño para advertirlo a él, para advertirlo de lo que estaba pasando. Por eso Daniel más adelante dice que este sueño sea para con tus enemigos. Daniel se turbó cuando vio lo que estaba por suceder en contra de Nabucodonosor y trató de advertirlo para que él no tuviese que pasar por estas experiencias. O sea que él iba a pasar por esta experiencia, pero Dios tenía otro plan. Exactamente. Dios tenía otro plan para él. Bueno, ahora, de acuerdo a lo que mencionas sobre un plan para Nabucodonosor, ¿en qué consistía el sueño primero, antes de la interpretación? ¿Cómo era el sueño? Bueno, en este sueño, Nabucodonosor vio un gran árbol sobre el cual se alojaban todas las aves del cielo. Era un árbol frondoso que alcanzaba hasta el cielo. Pero luego ve que este árbol viene un ser celestial y lo corta. Y ya las aves no pueden hacer su morada en él, pero solo queda un tronco. Y ese tronco dice que se lo coloque con barras de bronce. Y este fue el sueño que a él le turbó tanto, y llamó a los sabios para que le dijeran su interpretación.
Claro. Además, quiero agregar que dice que este árbol se podía ver desde los confines de la tierra. Es un detalle importante, así es. Y a él le gustaba que fuera llamado, el poderoso, el soberano, a quien todos deberían admitir que es su Señor o su Rey. Bueno, ahora, ¿cuál era la interpretación del sueño? Muy bien, en los versículos 20 al 22 del capítulo 4 leemos la interpretación, porque este capítulo está dado la primera parte, vemos el sueño y luego vemos la interpretación a partir del versículo 20. Y leemos aquí el árbol, el mismo capítulo nos interpreta qué significa este sueño. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Claramente vemos aquí Daniel diciendo que este árbol representa al mismo Rey, a su grandeza, que aún llegaba hasta los confines de la tierra. Así que este árbol representa al Rey, y el árbol comúnmente en la Biblia es un símbolo de personas, en este caso un árbol muy grande, es un símbolo de una persona con mucho poder y mucha influencia. Claro. ¿Qué más? ¿Qué parece más en la interpretación? Bueno, ahí también vemos en la interpretación aves, las aves del cielo. Si nosotros vamos al libro de Job, capítulo 35, versículo 11. Libro de Job, capítulo 35, versículo 11, vemos cuál es uno de los significados de las aves simbólicamente en la palabra del Señor. Job 35, 11 dice que nos enseña más que las bestias y más sabios nos hace que a las aves del cielo. Miren qué interesante ese versículo. Dice que compara aquí las aves con los sabios. En otras palabras, las aves en este contexto representan los sabios, la gente más sabia de todo el imperio babilónico, sabiduría. Y nosotros mismos vemos cómo Nabucodonosor, cuando llevó a Daniel y a sus compañeros cautivos, él sacó las personas más sabias de todos los territorios que él conquistó, porque él quería construir una supernación. Y vemos él llamando aquí a todos los sabios de Babilonia. O sea, todos ellos venían y aprendían de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era un hombre muy sabio también. Tan sabio que Daniel y sus amigos tuvieron que ir a comparecer ante él para ser probados por Nabucodonosor. Y también aquí vemos las bestias, dice que las bestias se anidaban también. Y sabemos, dentro del mismo libro de Daniel, capítulo 7, versículos 17 y 23, que bestias representan naciones y reinos. Es decir, todos los reinos que había conquistado Nabucodonosor, que estaban bajo el follaje, bajo la sombra de este árbol, en este caso, el rey. Aparece, después de que ve el árbol gigante, tú mencionaste, aparece el ser celestial que viene. Así es. ¿Y qué representa eso? ¿Qué nos dice? Claro, entonces eso se menciona allí en Daniel 4:17. Vamos a volver allí en Daniel 4:17. Nosotros leemos: las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, que a quien Él quiere lo da y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. Dice acá que esa sentencia, que es ese ser que viene, esa sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Aquí menciona a los vigilantes, que son los que están pasando esa sentencia, y dice, y por dicho de los santos la resolución. ¿Quiénes serán esos vigilantes y esos santos? Quiero que vayamos a Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Y vamos allí a ver un versículo muy interesante que nos arroja un poco de luz acerca de lo que estamos estudiando. Salmo 103, versículo 20, leemos:
bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aquí claramente vemos que los ángeles obedecen la palabra de Dios y la ejecutan. O sea que podríamos decir que ese vigilante es Jesús, es Dios mismo, y esos santos, aquellos que ejecutan esa orden, son los ángeles. Así que aquí vemos un juicio que viene directamente de Dios. No es un juicio de los hombres. No es un juicio de los hombres, correcto. No que hay un juicio aquí, pero es de Dios. Es de Dios. Interesante. Me llama la atención dentro del sueño que dice que cuando es cortado, cuando se da la orden de que es cortado, se le pondrían ataduras de bronce. ¿Qué representaría eso? ¿Cómo podríamos entender esto? Es una buena pregunta. Pues nosotros vemos, cuando analizamos la figura de un árbol, vemos que el árbol tiene al menos 3 partes principales: la raíz, el tronco y el follaje, ¿sí? Las ramas. Vemos que las ramas son cortadas, pero el tronco no es cortado del todo y la raíz queda. Podemos ver aquí que el reino no sería completamente quitado de Nabucodonosor, porque sabemos que ese árbol específicamente representa a Nabucodonosor. ¿Y por qué el hierro y el bronce? Hay un versículo que nos arroja luz acerca de eso, Isaías 45:2. Isaías 45:2 nos arroja un poco de luz en cuanto a eso, hablando acerca de Babilonia. Esa es una profecía de la caída de Babilonia por parte de Ciro, el general persa, y nos dice el versículo 2. Vamos a leer del versículo 1 para el contexto. Así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y para desatar los lomos de los reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Ahora, aquí está hablando de una profecía de Ciro contra Babilonia. Y dice que Dios le daría el poder a Ciro para quebrantar puertas de bronce y hacer pedazos cerrojos de hierro. Cuando hablamos de cerrojos y puertas, vemos protección, ¿cierto? Seguridad. Es decir, el bronce y el hierro acá representan la seguridad o la fortaleza de Babilonia, ¿sí? Lo que la hacía inexpugnable, al igual que sus muros. Según entonces podríamos decir acá que el hecho de dejar la cepa y colocarle las ataduras de hierro y de bronce significa que la fortaleza del reino no sería quitada completamente. O sea, que habría esperanza de vida para Nabucodonosor y para su reino. O sea que el orgullo de este rey, del corazón soberbio de este hombre, tenía esperanza. Exactamente. O sea que no era cortado y definitivamente la sentencia se cumple y no más, Así sino es. que hay vida después de la muerte. O sea que hay vida después, hay esperanza después de ser humillado. Amén. Y estamos llegando quizá a una de las enseñanzas, diría yo la enseñanza más preciosa de este capítulo, y es la misericordia del Señor. A veces Él tiene que recurrir a medidas supremamente duras para nosotros, para salvarnos, pero detrás del orgullo, no importa cuán nosotros estemos hundidos en el pecado, el Señor nos está enviando aquí un mensaje de misericordia, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Amén. Y Él desea que lo recibamos. Amén. Pero te hago otra pregunta. Esta sentencia o este juicio, este castigo, mejor dicho, ¿se pudo haber evitado? Claro que sí. Yo creo que se pudo haber evitado. En la Biblia nosotros encontramos varios ejemplos de sentencias que el Señor había dado a reyes y a personas que cuando ellos se arrepintieron, el Señor, la Biblia utiliza una expresión muy interesante, se arrepintió del mal que iba a hacer. Solamente cito, Segunda de Reyes 20, del 2 al 5, vemos la sentencia contra el rey Ezequías, que iba a morir. Pero el rey dice que lloró. El rey le imploró al Señor y luego el Señor le dice a Isaías, mira, dile que le voy a prolongar su vida 15 años. Vemos también
con Nínive. Dios había pronunciado juicio sobre Nínive, que iba a ser destruida. Pero tras la predicación de Jonás, todos los ninivitas se arrepienten y Dios en Jonás 3:10 dice que se arrepintió del mal que iba a hacer también con Nínive. Así que este juicio pudo haber sido evitado si Nabucodonosor se hubiese arrepentido. Claro. ¿Y cuál fue su castigo? ¿Cuál fue, digamos, el castigo de no haberse arrepentido? Bueno, en el versículo 33 de Daniel 4 vemos que se cumplió exactamente lo que se había profetizado en contra de él. Después de Daniel haberle dado el sueño y su interpretación, pasó un año, 12 meses dice la Biblia. Parece que no hubiese pasado nada. Tranquilo. Y parece que al rey se le olvidó la advertencia. Y mientras estaba caminando por el palacio, en su tranquilidad, él mira su reino y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido para la gloria mía? Y nos dice el versículo 33 que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Qué interesante. Esa es una enfermedad muy rara. A veces no podemos entender bien qué le pasó a Nabucodonosor. Pero según los expertos, es posible que él haya experimentado una patología llamada licantropía clínica o zoantropía, o una enfermedad que se denomina disforia de las especies, donde es la sensación que el cuerpo tiene de que uno es una especie equivocada. En otras palabras, personas que piensan que son un determinado animal y comienzan a actuar como este animal. Muy interesante. Y hoy en día hay personas que creen que son animales y actúan como animales. Sí, es posible. Es cierto, son casos muy extraños y raros, pero cada vez más hoy hay distorsiones mentales. Recientemente había escuchado acerca de personas, por ejemplo, hoy, y esto tiene que ver con nacionalidades, no necesariamente con animales, pero por ejemplo una persona estadounidense, una señora que ella se creía que ella era filipina, por ejemplo, y ella se cambió su nombre, comenzó a hacerse cirugías para verse más con los rasgos de filipino. Algunos blancos se creen negros, unos negros se creen blancos. ¿Por qué no también una persona creerse un animal? Bueno. Sí. Bueno, ¿y qué más sucedió después de que en el mismo momento en que, incluso cuando él estaba hablando estas palabras de Daniel 4:30, donde dice que esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, ¿qué sucedió en el mismo momento? Sí, en el mismo momento entonces le dice la Biblia que su razón le fue quitada, ¿ok? Se convirtió como una bestia y 7 tiempos pasaron sobre él. Aquí la expresión 7 tiempos representa acá 7 años. Sí, en el versículo 34 nosotros leemos, al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. La palabra tiempo, aquí la expresión tiempos en la Biblia, en hebreo se refiere a años. Okay. En este caso, cuando dice 7 tiempos, se refiere a 7 años. ¿Y por qué interpretar estos años literalmente? Porque aquí no está hablando en un lenguaje, aunque la visión es dada en un lenguaje simbólico, pero esto es más una historia, no es una profecía como la que vemos en el capítulo 7 de Daniel, donde dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, sino que estos 7 tiempos hay que entenderse literalmente. Además, la palabra acá no es la misma que la de Daniel. 7. 7 años serían entonces. 7 años serían, exactamente. Bueno, finalmente quiero hacerte una pregunta. Claro que sí. Con esto, y mencionando todo lo que sucedió y la restauración después, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros ahora? Amén. Bueno, yo veo aquí un mensaje muy claro del Señor. El mensaje que yo veo aquí es un mensaje al arrepentimiento, un mensaje a volvernos a Dios, un mensaje a dejar el orgullo, a ser humildes y a no tener que aprender por las malas. Muchas veces nosotros, cuando suceden cosas
trágicas en nuestra vida, respondemos de la siguiente manera: bueno, el Señor sabe por qué permite las cosas, y creemos como que ese fuese la forma usual de trabajar del Señor, pero en realidad esta no es la manera predilecta para Dios. El Señor quiere que nosotros aprendamos a las buenas. El Señor quiere causar el menor sufrimiento posible para su pueblo, pero en su gran misericordia de amor el Señor está dispuesto aún a ir a estas situaciones, incluso permitir que calamidades vengan a nuestras vidas, una enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, el de estar cara a cara con la muerte. Muchas cosas el Señor puede permitir para salvarte. Cuento una historia muy corta. Hace más o menos 5 años yo pasé por una crisis espiritual muy fuerte, y yo le hice una oración al Señor. Yo no sabía lo que yo estaba orando. Yo le dije: Señor, quiero comprar de ti oro refinado en fuego, porque siento, Señor, que me estoy apagando. Y ese año, a las pocas semanas, le descubren a mi padre cáncer en el cerebro. Y 3 meses y medio después él muere. Yo andaba en un viaje misionero por el África. Y eso fue una prueba demasiado difícil para mí. Pero esa prueba el Señor la permitió para volver de nuevo a traerme de vuelta, a reavivar el fuego del amor que estaba en mí. Así que yo veo aquí la misericordia del Señor. Amén. Y esto que tú mencionaste de el oro refinado en fuego, y quiero leerlo para finalizar. Claro que sí. Es el mensaje que Dios da a la iglesia. A la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14 en adelante. No voy a leerlo todo, solo voy a leer la parte que dice, de parte del versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo mismo que sucedió con Nabucodonosor. Estamos en la misma situación, ¿verdad? Sí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que seas cubierto, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Y sigue diciendo. Dios hace el llamado y toca la puerta. Y aquí dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado, Daniel. Muchas gracias a usted. Miranda. A ti, amigo querido, muchas gracias por haber compartido este maravilloso estudio de la misericordia de Dios hacia todo ser humano, todo corazón soberbio. Dios quiere salvarnos, y su invitación es que nosotros recibamos su gracia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.